Hola, buenas noches. Mi nombre es Cristian Castelblanco. El día de hoy tenemos este circuito, el cual está compuesto por una fuente de voltaje que varía de más o menos 10 voltios, o sea, puede ser 9 y 11, de los cuales ya les hablo inmediatamente. Además, este circuito está compuesto por una resistencia de 0,5 ohmios y una resistencia de carga, la cual yo le di el valor de 1 kilo ohmio. Tenemos un diodo Zener, el cual tiene un voltaje de ruptura en polarización inversa, así como está, de 6,8 voltios. ¿Listo? Entonces, como les decía, el voltaje de entrada yo lo tomé entre los rangos. Entonces, el inferior es 9 voltios y el superior 11 voltios. ¿Listo? Y también reescribí el circuito para mayor entendimiento. Entonces, acá tenemos el voltaje de entrada, que sería este, la resistencia de 0,5 ohmios, que sería esta, el diodo Zener, polarizado en inversa, y yendo a tierra, que ya la pongo, esa es tierra, y en paralelo tiene la resistencia de carga, que como les mencionaba, es de 1K. Eh, bueno, entonces iniciamos con el caso de que son 9 voltios en la fuente de entrada, eh, y vamos a mirar el voltaje entre el punto de el paralelo entre el diodo y la resistencia de carga. Entonces el voltaje de la resistencia de carga será igual al voltaje del diodo Zener, y para hallar el voltaje de la resistencia de carga o del diodo Zener lo calculamos con eh, un divisor de voltaje, perdón, y teniendo en cuenta que el ingreso de voltaje es de 9 voltios, la resistencia que queremos calcular es de 1K, y la suma de resistencias, o sea, como si el diodo no estuviese acá, la suma de resistencias fuese, bueno, es 1,5 ohmios, 1,5 kilo ohmios. Y esta operación nos da 6 voltios. Lo que quiere decir es que 6 voltios no es mayor al voltaje de ruptura, que es 6,8 que nos mencionaba acá. Entonces, al no ser mayor, es como si el diodo Zener estuviera desactivado. Es como si nosotros lo quitáramos, como si esto no estuviese. ¿Listo? Lo que quiere decir es que va a fluir y una división de voltaje en este circuito, y va a mantenerse la misma corriente del circuito. Entonces, ya hicimos la división del voltaje teniendo el valor de 6 voltios, que será la resistencia de carga. Falta el voltaje de la resistencia de 0,5 kilo ohmios, que lo mismo, un divisor de voltaje, y nos da un valor de 3 voltios, que si lo sumamos nos da el valor de la fuente. Y calculamos la corriente total de todo el circuito, como les mencionaba, teniendo el voltaje de entrada dividido la resistencia total, que nos da 6 miliamperios. Para mostrarles acá en la simulación, entonces el voltaje de la resistencia de 0,5 ohmios, kilo ohmios, es de 3 voltios. Y el voltaje entre, entre del paralelo del diodo Zener y la resistencia es 6 voltios.
que es lo que nos da en los cálculos aproximadamente. Continuando, vamos a pasar al otro caso que sería cuando el voltaje de entrada es 11 voltios. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular el voltaje del diodo Zener, tal cual como ya lo hicimos, con divisor de voltaje. Y este nos da el valor de 7,3, que en este caso 7,3 es mayor al voltaje de ruptura que nos indica en el ejercicio, que es 6,8. Entonces, como es mayor, continuamos haciendo el análisis. Entonces, cuando tenemos, eh, bueno, cuando cumple, ya podemos realizar el resto del análisis como tal. Hacemos el cálculo de la corriente de la resistencia de 0,5 ohmios, lo que nos da como tal que es la diferencia entre el voltaje de entrada y el voltaje del diodo, o bueno, el paralelo, ¿sí? Lo que nos da como tal esa eh, razón serían 7,4 miliamperios de corriente de la resistencia de 0,5 kilo ohmios. Calculando la corriente de la resistencia de carga, entonces el voltaje de la resistencia de carga es como tal el 7,3 dividido la resistencia de carga, nos da 7,3 miliamperios. Así que cuando queremos calcular la corriente del diodo Zener, pues es la diferencia, pues vemos acá que a este nodo está entrando la corriente de la resistencia de 0,5 y están saliendo dos, las cuales son estas dos. Entonces, una de entrada, que sería la de la resistencia, dos de salida, que sería la del diodo, y la de la resistencia de carga. Entonces ahí está el divisor de voltaje. Para hallar la corriente del diodo Zener, hacemos la diferencia entre la resistencia y la resistencia de carga, que nos daría 0,1 miliamperios. Y si queremos hallar el voltaje de la resistencia normal, la de 0,5 kilo ohmios, multiplicamos su voltaje, eh, multiplicamos su corriente, perdón, por su resistencia y nos indica el voltaje que es 3,7. Así como lo podemos ver acá en esta simulación, que hace el ingreso de 11 voltios, la resistencia de 0,5 kilo ohmios tiene un valor de voltaje de 3,61 voltios, 67 voltios, y el paralelo entre el diodo y la resistencia de carga nos da el excedente, que sería 7,3 voltios. Las resistencias, como nos aparecieron, y nos aparecieron los cálculos, y la corriente del diodo, que sería este valor, que sería 0,1 miliamperios. Y si queremos hallar la resistencia del diodo, entonces tomamos el valor de su voltaje, que sería 7,3 voltios, y lo dividimos por su valor de corriente, que nos dio en esta ocasión aproximadamente 73 kilo ohmios. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.